Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Pumping Iron es la película más mítica en la historia del culturismo. Todo amante de los hierros la ha visto. George Butler fue el productor y director de esta película que marcó un hito en la historia del culturismo. Este documental sobre las competiciones del Mister Universo y el Mister Olympia de 1975 legitimizó el culturismo. La familia del culturismo siempre estará en deuda con George Butler. Durante una década, Butler vivió más de cerca que nadie el clímax de la carrera de Arnold. Las más de 6.000 fotografías que hizo al roble han aparecido en todo tipo de publicaciones. Veamos una visión retrospectiva de la película Pumping Iron del hombre que la hizo posible. ¿Cómo ocurrió que Charles Gainer y tú, totalmente ajenos al culturismo, os introdujerais en este deporte? Charles escribió una novela titulada Stay Hungry, basada solo tangencialmente en el culturismo, y yo había practicado el remo en el instituto. Solía entrenarme en el gimnasio de la escuela en Jamaica, así que en cierta forma estaba más cerca del culturismo que otras personas. Una vez que Charles hubo concluido su novela, recibió el encargo de Sport Illustrated de cubrir una competición de culturismo, la de Mr. Costa Este de 1972, en Hoskai, Massachusetts. La victoria fue para Lee Brown, un trabajador de una lavandería de Nueva York. Yo me encargaba de las fotografías para el artículo de Charles. Ambos vivíamos en New Hampshire y yo acababa de escribir un libro sobre la guerra del Vietnam, titulado El nuevo soldado, con el senador por Massachusetts John Kerry. Así que Charles y yo habíamos publicado ya un libro cada uno. Éramos jóvenes, ambiciosos y andábamos buscando nuestro camino. Nos encandiló la energía de la multitud que se dio cita en Holyoke. Aunque solo eran 200 personas, enloquecían ante el espectáculo que presenciaban en el escenario. Cuando entregamos el reportaje a Sport Illustrated, recuerdo que el responsable de la edición fotográfica exclamó: «Son las imágenes más feas, de los tipos más feos que he visto jamás». En ese mismo momento, nos informó de que había sido nuestro primer y último encargo de culturismo. Esta experiencia marcó bastante nuestro devenir. No obstante, con el ánimo intacto, acudimos a otras revistas dispuestos a ofrecernos para cubrir los actos deportivos. Todas, con una excepción, nos dieron la espalda. Por fortuna tenía un amigo, Sean Callahan, segundo de a bordo de la edición fotográfica de la revista Life, que nos propuso sin dudarlo: ¿por qué no cubrís el Mister Universo de 1972 en Bagdad para nosotros? Nos pagaremos el billete de avión, pero os daremos $300 por una fotografía. Así que allí fuimos, con uno de los proyectos más peculiares de mi vida. Por ejemplo, cuando aterrizamos en Bagdad con los competidores norteamericanos, el Estado Mayor iraquí al completo nos esperaba para dar la bienvenida a Mike Cadd y Ed Courtney, ganadores del título de Mister América. Por aquel entonces, los iraquíes se encontraban en guerra con los sirios, pero detuvieron literalmente la guerra para el concurso de Mister Universo. ¿Os imagináis al ejército estadounidense decretando un alto el fuego por algo parecido? Los titulares de la prensa de Irak decían: la revista Life viene a cubrir el concurso de Mister Universo. La televisión retransmitió en directo la competición para todo Oriente Medio. En el lugar del acontecimiento se habían congregado unas 1.500 personas, pero miles de árabes exaltados intentaban entrar echando las puertas abajo. Daba miedo. Tengo fotografías de brazos atravesando ventanas y de personas pisándose unas a otras. El alboroto era impresionante. Mike Cadd era perseguido por los fans allá donde fuera. Nos sentíamos como si estuviéramos en medio de Ali Baba y los 40 ladrones.
el alcalde de Bagdad ofreció una comida en honor de los participantes. El menú incluía un buey asado y un pescado de 45 kilos. Posteriormente organizó una carrera de caballos con jinetes árabes con sus trajes típicos al viento. Fue espectacular. Hice las fotos y volví a casa. Mientras esperaba en el aeropuerto de Ginebra, vi un titular del International Herald Tribune que leía: cierra la revista Life, de modo que de hecho el último trabajo internacional de la revista original Life había sido el mío. Me hizo una cierta ilusión, pero ya no tenía dónde publicar mis fotos. A principios de 1974 entregamos el manuscrito original y las fotografías para nuestro libro Pumping Iron a Doubleday. La redactora jefa de Doubleday, Sandy Richardson, dijo: chicos, nadie va a leerse esto, nadie. Además, este Schwarzenegger es un cualquiera. Este libro es un desastre, ni pensarlo. Y devolvedme el anticipo. Se lo devolvimos y tras meses de patearnos Nueva York, Simon & Schuster nos ofrecieron publicar el libro. El resto ya forma parte de la historia del culturismo. En poco tiempo se lanzaron 15 ediciones de Pumping Iron, todo un superventas. ¿Cómo te explicas ese rechazo inicial del libro por parte de otros editores? Sinceramente, eran tiempos en que la homosexualidad escandalizaba y la gente daba por sentado que todos los culturistas eran gays. Además, existía una fuerte presión hacia el culturismo debido a los esteroides. Por lo general, también se consideraba a los culturistas unos zopencos, vanidosos y monstruos del músculo que acabarían muriéndose por exceso de peso. En pocas palabras, la gente odiaba el culturismo con todas sus ganas. Solo puedo explicármelo pensando que no estaba de moda ni gozaba del favor del público. Es curioso porque allá por 1890, sobre todo gracias a Eugene Sandow y el gran fortudo canadiense Louis Cyr, el culturismo disfrutaba de excelente aceptación y solo lo practicaban las personas de categoría. En cambio, en los albores de los años 70, los culturistas eran escoria. Tampoco se llevaban entre ellos todo lo bien que era necesario. A pesar de tantos años de dedicación al deporte, los concursos de los Weider y de Dan Lurie dejaban mucho que desear. Este deporte no contaba con relaciones públicas ni parecía plantearse un futuro mejor. Una de las primeras personas que nos ayudó a Charles y a mí, y es una verdad como un templo, fue Robert Kennedy de Muscle Mag. Era y sigue siendo uno de los mejores de este mundo. Publicó algunos comentarios sobre el libro. Bob creyó que era fantástico y de gran utilidad. También los mismos culturistas se portaron de maravilla, desde Mike Cath hasta Ed Courtney o Leon Brown y otros muchos que no son conocidos. Todos los que integraban este deporte fueron realmente excepcionales. Arnold y Franco, los dos culturistas de mayor renombre en aquellos tiempos, se mostraron abiertos y receptivos. Creo que comprendían lo que intentábamos hacer. Nunca lo olvidaré. Hubo una reunión introductoria determinante en la Brooklyn Academy of Music, donde Arnold había realizado una exhibición en el Mister América. Franco, tras él, recibió un aplauso más caluroso del público, ya que era italiano y en Brooklyn eso tiene mucho peso. Debió de ser una de las últimas oportunidades en que eso era posible. Conservo fotografías de un joven Lou Ferrigno en la competición mirando con envidia y algo de terror a Arnold, a quien veía por primera vez en persona. La mañana siguiente a la competición, desayunamos con Franco y Arnold. Les comentábamos que queríamos ir a Venice en verano, visitar el Gold Gym y ver las rutinas de entrenamiento. Si Franco y Arnold se hubieran mostrado desconfiados en ese momento, habríamos dejado correr toda la idea del libro al instante. Era un momento crítico. No os podéis imaginar lo complicado que fue. Charles Gaines y yo llamamos a todas las puertas de la ciudad de Nueva York y todas se nos cerraron. Por ejemplo, cuando fuimos a la William Morris Agency con Arnold para que aceptaran representarlo, no pudimos pasar de la recepción. Fue una lucha muy dura hasta que el libro salió publicado. Pero entonces sí que nos acompañó la buena fortuna.
En 1974 acudimos al programa Today de Barbara Walters a promocionar Pumping Iron, recién salido a la luz. Cuando llegamos a los estudios de la televisión, cerca de las 5 de la madrugada para la previa a la entrevista con Bárbara, Charles y yo íbamos vestidos muy elegantes y Bárbara nos dijo: «Me parece muy interesante vuestro trabajo, informando sobre asuntos como el culturismo, pero no me gusta nada ese monstruo que habéis traído». Se refería a Arnold, y por el tono que empleaba, hablaba en serio. El programa empezó y Barbara Walters enseguida se volvió hacia Arnold y entró a matar. «¿Tomas esteroides?», le preguntó. «Sí», respondió Arnold. Esta contestación dejó a Bárbara prácticamente cao, ya que esperaba que mintiera. Arnold añadió: «Tomo esteroides bajo control médico y creo que no son tan peligrosos». Estoy convencido de que aquel momento fue decisivo para el futuro del culturismo. En una pausa publicitaria, Arnold estaba hablando conmigo, Barbara Walters estaba a su derecha y vi cómo tocaba con el dedo índice del brazo de Arnold. Imaginaba que estaría duro como el acero, o por un estilo, y lanzó una exclamación: «¡Caramba! Si está hablando». Claro que está hablando, puesto que está relajado. A partir de ese instante, Arnold encandiló a Bárbara y el programa fue un auténtico éxito para el culturismo. Fue gracias a Arnold, no a nosotros. Él supo dar un giro de 180 grados a la situación. En mi opinión, si todo funcionó bien, fue porque Charles y yo teníamos muchos contactos en el mundo de la prensa. Yo había trabajado para Newsweek y les proporcioné una magnífica historia sobre Arnold. Una cosa llevó a otra y los tres funcionábamos a la perfección como equipo. Cada uno aportaba algo. Nosotros facilitábamos a Arnold el acceso a un mundo hasta entonces cerrado para él. Y a su vez, él actuaba de forma tan brillante como solo él podía hacerlo. En este punto disentimos Arnold y yo. Él quiere pensar que fue llegar a Estados Unidos y convertirse en una estrella de inmediato. No fue así. Siempre le he dicho que si quieres ser un mito en Norteamérica, a lo que Arnold está sin duda dispuesto, debes reconocer que peleaste y luchaste para alcanzar la cima del éxito. Es lo que Arnold ha tenido que hacer siempre. No nació ahí arriba. El éxito no le cayó del cielo. Ha trabajado con un tesón increíble para llegar a donde está ahora. Siempre le digo que si la gente supiera que llegó a Estados Unidos sin hablar inglés y con un par de dólares en el bolsillo y que todo lo consiguió gracias a su tremenda lucha, la gente lo adoraría. Si ya naces en la cumbre, el mito se desvanece. Pero no pasa nada. Arnold y yo solo disentimos en un par de aspectos. Le tengo en gran estima. ¿Qué tenía Pumping Iron que lo hizo diferente del resto de libros de culturismo y le permitió romper la barrera entre el culturismo y la sociedad en general? La imagen que daba el culturismo por aquel entonces era la de un deporte primitivo en todo su esplendor. No está pulido. Incluso las personas más sofisticadas encuentran cautivadoras los cuerpos de una competición como la de Mr. Olympia. En el físico de un hombre llevado al extremo hay una fuerza de un poder innegable, pero a la gente le cuesta mucho observar esos cuerpos y darse cuenta de lo que tienen delante. Uno de los tópicos en torno al culturismo es que siempre se presenta con su aspecto rancio y vulgar, siempre con pésima música. Si no es Exodus, será esa horrenda música rap. Siempre en un escenario descomunal, con un telón de lo más ridículo, frente a un público escandaloso. Charles y yo aportamos buen gusto a este deporte. Os habréis dado cuenta de que todo lo que hemos hecho relacionado con el culturismo ha captado a más seguidores. Hemos logrado transmitir el culturismo de un modo apropiado al público ajeno a este deporte. Muy pocas revistas o programas de televisión para el público en general acuden al Mr. Olympia o al Arnold Classic. Tuve mucha suerte de que Sport Illustrated cubriera el Arnold Classic este año. No fue nada fácil conseguirlo. Cuando empezamos a cubrir las informaciones de culturismo, sugerimos que este deporte era un arte. Dijimos que tal vez su lugar sería un museo, y tras intenso trabajo ya podemos ver a Arnold en el Whitney Museum. Dijimos que este deporte merecía un libro y después tuvo su vídeo. Las fotografías que hice Arnold no son del estilo de mi gran amigo Artie Zeller.
sino unas imágenes agraciadas de seres humanos interesantes, plasmadas con sencillez y claridad. Esa es una de las razones por las que funcionaron. Me parece que muchas de las primeras fotos que tengo de Arnold son símbolos en nuestros días, y el siglo próximo será la imagen del recuerdo de Arnold. La relevancia de estas fotos es que captaron a Arnold en el clímax de su forma, con arte y elegancia.